Todo esto sería el CPG Burgos. Entonces, lo que está ahí es una estación de medición. Lo que están viendo son trenes de medición. Trenes de medición son los 4 que están aquí. Ese dispositivo que aparece en medio es un medidor placa de orificio, es para medir gas. Entonces, para medir tenemos en gas placa de orificio, aunque también podemos tener medidor ultrasónico, aunque el precio se multiplica hasta 5 veces más en cuestión de compra del producto. En cuestión de mantenimiento, me atrevería a decir que es 2 veces más, porque el de placa de orificio, aunque sea un elemento móvil que no tiene tantos accesorios, solo es la placa, el servicio de calibración tiene un cierto precio porque hay que sacar la placa, hay que hacer un trabajo en campo de medición de repetibilidad de las cuestiones de la placa, de la parte interna y del espesor. Entonces, hay que hacer mínimo 20 repeticiones, repetibilidad, cálculo de varianza, desviación estándar, y los valores son los que van a entrar en la fórmula de incertidumbre, la fórmula que maneje la compañía en cuestión de incertidumbre. Aquí el chiste, digamos, es en función del instrumento encontrar qué me puede dar la incertidumbre. Sí. O la duda de la medición. Entonces, hay varias cuestiones para la medición. Una es la repetibilidad de las mediciones. Puede ser la medición directa del valor o modelos que hagan repetidas ocasiones la medición de una variable, en este caso física, como puede ser el diámetro de la placa. Sabiendo en las cuestiones digitales, la resolución del instrumento no es lo mismo 1.00 que 1.000. Aumentarle ceros disminuye la incertidumbre. Y también cuestiones del error, o sea, lo que mides del patrón con respecto a lo que mides realmente, es otra incertidumbre. Y también el error que ya trae el patrón. El patrón puede traer un error, es otro factor de incertidumbre. Son cuestiones que se tratan en la medición. Entonces, lo que está ahí son 4 trenes. Abajo también hay 4 válvulas para poder instalar otros trenes de redundancia. ¿Por qué duplicarías los trenes? Porque duplicarías el flujo. Simplemente por eso. Entonces, por este tubo están entrando 330 mmPC. ¿Se puede ir a 600? Habría que hacer el cálculo de presión, a ver si pueden enviar la presión en Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que no, bueno, no está operando, no es algo que se esté contemplando, aunque es algo que se tiene disponible. Entonces, ¿por qué se tienen 4 trenes? Por 2. Porque se contempla que hay una buena posibilidad de importación de gas natural. Aunque en la actualidad no, ¿por qué? Porque se le da prioridad al marino. Si digamos te vas sobre la costa, el último punto es Matamoros, ahí todavía hay entrega de este gas fluyendo por aquí. O sea, entra aquí y los tubos ya dentro de México mandan a Matamoros. Es muy poco, son como entre 5 y 10 millones, no es nada. 5 y 10 millones es el flujo de Matamoros, son los ajustes mínimos que se pueden hacer a un sistema en cualquier hora del día, ya sea apertura de válvula o aceleración de compresor. Aunque aceleración de compresor solicita 5 millones, solo es sobre compresoras que están moviendo alrededor de 100 millones. Cuando ya estás manejando compresoras de 1000 millones, el ajuste mínimo va sobre 20, 10, 20. Entonces, ese flujo que llega a Matamoros, que son 10 millones, que es muy poco, ahí ya enfrente está la costa y te cruzas con el derecho de vía del marino. El marino está moviendo hasta 1600 millones de MPCD. Entonces, la prioridad se llega a requerir más gas. Tengo entendido es por el marino o por Ramones 1, porque Ramones 1 está hasta 2200, generalmente lo tienen en 1800, 1900, y la cuota puede subir hasta 2200. Aunque esa cuota de emergencia suele ser solo algunos días, y si llega a ser continua, se tiene que procurar que la cuota sea continua de 2200. Tengo entendido, las condiciones sí abastecen para que los polos actualmente con su flujo CPG puedan mover los 2200. Entonces, aquí se mueven como que son 330. Hay una barra de entrada de importación que no sale en el mapa, en el diagrama de abajo, se llama Energy Transfer, son como 400, entonces son 700 de las dos, y Tennessee son como 200, son como 900 en total. Entonces, apenas es la mitad de lo de Ramones. Esas son casetas, digamos, que están ahí de control, están toda la cuestión de los instrumentos de medición de calidad del gas, toda la parte de
de la electrónica del sistema de conexión al sistema SCADA. Vamos a hacer un cálculo. Hay ya les pasé la ecuación de Fojan, ya la anotaron. Les voy a dejar una tarea. No. No. Entonces, vamos a revisar este formulario, a ver qué es lo que vamos a utilizar o qué es lo que podemos utilizar para hacer determinación de resultados. Tenemos las cuestiones asociadas a la Z. La Z de momento va a ir como un valor de 0.89. Tengo entendido, ustedes tienen ya el método de calificar para sacar la Z. Ya lo debieron de haber revisado en las cuestiones. Entonces, aquí hay dos Z's. Vamos a ir una Z para el factor de compresibilidad de condiciones estándar, que son las condiciones de compra-venta del gas. Ese valor es 1, según la teoría, aunque puede sacarse su resolución con algún otro método, que no es este, pero pues aquí hay un método disponible. El que hay que utilizar es el método AGA8, la norma se llama AGA8, American Gas Association. Hay varias, está la 3, la 7, la 8, la 9 y la 11, son diferentes. De hecho, las demás normas son instrumentos de medición. 8 nada más es una cuestión aparte, que son las cuestiones de características del gas natural, poder calorífico, densidad, peso molar, factor de compresibilidad. Aparte de la AGA8, hay una norma ISO que se puede utilizar, que en realidad esa es la que vamos a utilizar. Porque el AGA8 es un método un poco más complicado que solo está instalado en los computadores de flujo y sí es un tanto complicado desarrollar la sumatoria manualmente de los multicomponentes. Entonces lo que vamos a encontrar son estas tablas de calidad como la que ven ahí, catalogada desde el C1 hasta el C9+, parecido a lo que tenemos en Argüelles. A partir de C9+, el sistema lo que hace es algo que se llama lumping. Lumping es agrupar todos los componentes por encima de un valor en un solo valor, y es lo que está saliendo ahí en el C9. Entonces, ese C9+, en dispositivos más viejos puede ser C7+, o puede llegar a ser C9+, C12+, C30+, es lo ideal. C30+ lo encontramos en los laboratorios de cromatografía de crudo. Hasta aquí normalmente se queda hasta el C12, y lo ideal es C9, por la cuestión del precio del para no estar tanto. Tenemos H2S, nitrógeno y CO2. Esa sería una de las ecuaciones, ¿no? Buscar la ecuación del factor de compresibilidad. ¿Qué método utilizaría? AGA8. Y si no, les vamos a revisar el ISO. O si no, están indicadas. La segunda ecuación sería la ecuación de Barlow. Esta ecuación es una de las 4 ecuaciones que manejan el diseño de tuberías. Tiene lo que es colapso, tiene lo que es tensión, tiene lo que es estallido y pandeo, ¿no? Entonces, presión interna es esta, es burst pressure, presión de estallido. Y ahí está la fórmula, es T es el espesor de la tubería. No es la cédula, hay una cuestión que le dicen la cédula. Cédula 40 normalmente. Este número de cédula es para identificar las tuberías en los prontuarios. El diámetro, ¿no? La cédula tiene cierto espesor dependiendo del fabricante. Pero ese cálculo no lo sé hacer en cuestión de espesor. Desconozco si la cédula 40 sea siempre una misma proporción. Pero yo recuerdo que todos los tubos sean cédula 40. Bueno, como quiera está el espesor, es la ecuación de Barlow, y digamos, ya hay un espesor del tubo, ¿no? Si estuviéramos en cuestión de diseño de tuberías, a lo mejor sería importante hablar más del desarrollo del espesor, pero en este caso sería un valor nominal, sería D. Puede ser de diseño o puede ser el valor mínimo de espesor
que te otorgue la corrida de diablos, la instrumentada. Tú tienes un valor de diseño con el máximo espesor y después de cierto tiempo el espesor va a disminuir y ese espesor mínimo de todo el tubo es el valor con el que calculas el MPOP del tramo. Entonces dice espesor igual a presión por diámetro. La presión puede ser presión máxima de operación o presión de operación. Lo que tú vas a sacar es un valor presión al cual trabajar la línea y que resista la tensión. Entonces, si te vas sobre lo máximo, pues esa presión sería la presión máxima de operación. Se le conoce como la PMOP, presión máxima de operación permisible, o máxima presión de operación permisible, MPOP o MAOP, y sería esa P. Ahora, esa presión también puede ser presión máxima de trabajo de soldadura. La presión máxima de trabajo de soldadura se saca con esta ecuación, que es la ecuación de Barlow, y en la parte del espesor hay que poner el espesor presente al momento de la excavación menos 0.1 pulgada, una décima de pulgada, que es la penetración del electrodo de soldadura en la tubería. Entonces, cuando haces una reparación, se contempla que al momento de soldar va a haber una reducción de 0.1 del espesor. Al momento de la operación se tiene que hacer la soldadura con operación de flujo para que el flujo de la línea ayude a mantener la temperatura del punto de fusión. Entonces, se utiliza la misma fórmula T menos 0.1 y calculas una presión de soldadura. Luego tenemos la cuestión del diámetro. Ese diámetro, de acuerdo a la fórmula, siempre es el diámetro nominal. ¿Qué es el diámetro nominal? Para tuberías de 12 pulgadas para arriba, es el diámetro externo siempre. 24 pulgadas diámetro nominal son 24 pulgadas diámetro externo. Igual para 18, igual para 16. Llegando a 12, el valor cambia y hay que revisar el prontuario. Generalmente puede ser 12.125, hay unas de 12.118, varía. Pero de 12 para arriba es el diámetro externo. Entonces, de 12 para abajo tienes la ventaja de tienes un factor de seguridad extra en esa cuestión de diseño. Luego abajo tenemos el 2. Ese 2 significa que radialmente aguanta 2 veces la tensión el valor de esfuerzo de tensión. El valor de esfuerzo de tensión, conocido como el punto de excelencia del tubo, que aquí en punto se le conoce como el Smith con Y, es igual a una sigla en inglés del máxima resistencia a la tensión. Ese valor anda en 75.000, 65.000, es el grado de la tubería. ¿Okay? Luego tenemos la E. La E sería factor de soldadura. Factor de soldadura de la tubería. Si es una tubería que es una hoja doblada a la mitad, soldada así de manera longitudinal, su factor es 1. Y en la norma 007 a 2016 vienen los factores para los diferentes tipos de postura de soldadura de tubo. Entonces ese valor de E siempre o generalmente más bien va a ser 1. Okay. Luego tenemos el T. El T es un factor de temperatura, siempre va a ser 1 también. La norma 007 AC 2016 dice que ese valor de temperatura tiene que reducirse si la temperatura del tubo, me parece, es arriba de los 180 grados Celsius, algo que nunca se va a alcanzar. Entonces ese valor de temperatura siempre es 1. ¿Cuál es la máxima temperatura real del tubo? Alrededor de 120 grados Celsius, que es a la descarga de los compresores. Aunque inmediatamente después del compresor se tiene lo que es un solo aire de enfriamiento que baja la temperatura a 40 grados. Esa temperatura de 40 grados puede subir máximo a 50 grados. ¿Dónde se tiene ese valor de 10 grados de temperatura más? A la descarga de los compresores. ¿Qué pasa? Cuando tú operas un sistema que tiene un compresor, no todo ese sistema, hay una operación que es bajar el flujo al mínimo. ¿Por qué no está bajando al mínimo? Porque no hay consumos. No hay consumos y hay que mover el gas. El compresor tiene que permanecer prendido, pero el flujo entonces ese flujo mínimo ya puede ir un poco menos. ¿Esto por qué pasa? Porque las centrales bajan su consumo. Pues bajan incluso aún más o salen de operación. Es muy normal eso. De hecho, la operación aquí que hace interesante los movimientos operativos, o sea, que hace que estés atento todo el momento, es la variación de consumo.
Entonces, cuando el compresor se va al mínimo, todavía puede ir más al mínimo si abres un tren de recirculación para regresarle el gas al compresor. De lo que sale, puedes regresarle gas a lo que entra y hay una porción de flujo que está yendo por un cabezón de recirculación, pero ese cabezón de recirculación, como entra a alta presión, pues también entra a alta temperatura, vuelve a entrar a succión y sale a todavía más temperatura. Entonces, cuando empiezas a activar la recirculación, entre el 25 y el 50% de recirculación, para avanzar el flujo del tubo, lo que pasa es que la curva de temperatura va a ir aumentando. Y ese rango está entre 40 y 50 grados Celsius. Y generalmente a 50 grados Celsius hay que apagar el compresor o el compresor se bota solo. Y es malo que se bote porque lo que hay que hacer es un cierre, un shutdown del compresor de manera controlada directamente en la estación y no permitir que se cierre por sensor de temperatura. Entonces hay que monitorear ese transfer de temperatura. Generalmente siempre está fijo en un solo valor. Si ese valor de temperatura es fijo durante todo el día en un solo valor, eso es un estado estacionario. Cuando la temperatura incrementa y va para arriba, porque se está calentando la descarga, hay que ver la pendiente de esa curva. Si la pendiente es constante o la puedes expresar de manera constante con un exponencial, eres un estado pseudoestacionario. Y cuando la temperatura está totalmente descontrolada, es un estado transitorio, lo cual no debería pasar porque se supone que estás controlando la recirculación. Y luego tenemos el factor de F, que es el factor de clase de localización. ¿Cuánto tiene aquí en el ejercicio? Tiene 0.6 para el factor de clase de localización, que está ahí en la ventana, F. La clase de localización puede tener un valor del 0.4, del 0.5, del 0.6, del 0.7 o del 0.77. 0.77 es para las áreas totalmente desérticas, que es donde están las estaciones de compresión, donde se le va a permitir manejar más presión. Y 0.4 es el lugar donde se permite manejar menos presión. Si vamos a pasar esta madre. Entonces, dependiendo de la cantidad de construcciones que hay alrededor de la tubería, ese es el factor de localización. Entonces, cada 6 meses se tiene que hacer una junta de revisión de la MPO, juntando las documentaciones de las corridas de diablos y teniendo en cuenta la evolución demográfica del sitio para determinar una máxima presión de operación con su clase para el presente y para dentro de 5 o 10 años. Esto para prevenir la disminución de la presión de la tubería y pronosticar posibles nuevos proyectos con incorporación de flujo por otras líneas que permita abastecer la red de los diferentes puntos. Entonces, ya se dan las fórmulas. Ahora, cuando hay un trabajo de soldadura, la clase de localización se retira de la fórmula. Entonces, aunque tengas una reducción del espesor de la tubería de 0.1 por el electrodo, la clase de localización se elimina y la presión de soldadura suele ser una presión de 300, 1000, incluso llega a 1100 libras. Entonces, el trabajo de soldadura no debería, porque tienes un soldador especializado, no debería presentar ningún riesgo para la operación, porque realmente no lo hay, a menos que sea una tubería muy presionada. Pero si es una tubería muy presionada, lo que vas a hacer es gestionar un día antes o 6 horas antes la disminución de la presión. Y si hay un consumo importante ahí, pues ver la forma de abastecerlo o tener algún otro pulmón de presión disponible para que no haya afectación del sistema. O simplemente contemplarlo y trabajar a menos presión. Tú tienes como quieras siempre bandas operativas y hay bandas que estás protegiendo. Por más que en los contratos haya mínimos y máximos, generalmente si hay un over limit entre la MPO y ese límite máximo. Y esto va asociado con la cuestión de las alarmas, porque el sistema tiene alarmas y las alarmas son una forma de bitácorar en los expedientes quién rebasa la presión. Entonces también por eso las alarmas tienen que estar en rangos donde si estás trabajando fuera de alarma, estés trabajando de manera normal, y si estás alarmado, solicitar que esa alarma se modifique de manera temporal siempre se autoriza, porque el trabajo requirió manejar esa alta presión. Generalmente es porque tienes compromiso de los usuarios. Entonces lo ideal es no arriesgarse, solicitar reducción de consumo, y casi siempre va sobre las centrales eléctricas. Eso ya es una rutina, y las reducciones están bien contempladas, son 25, 50, 75%, y ya sabes
centrales son? Pues generalmente el sistema que tiene, no sé, unas 10 centrales conectadas, generalmente son 2 o 3 a lo mucho las que están contempladas siempre para reducción de costo. La siguiente ecuación sería la ecuación de Van Handel-Beck. Y todas sus variables, que digamos es la ecuación que trabajaron, aunque ahí está la ecuación otra vez. Hay una página de Seragas donde está la fórmula. El Seragas carga sus fórmulas. Y pues bueno, ya tienen una bastante bibliografía ahí de electrónica. Me parece que la CNH tiene un diagrama de tubos, aparte del diagrama que hemos visto aquí en clase donde se ve el marino. La CNH tiene un diagrama con todos los tubos del país, entonces pueden hacer cualquier cálculo con esta fórmula y sirve para calcular presiones de suministro. Hay que hacer el cálculo de presiones del sistema, es simplemente utilizar esta fórmula. ¿Cuánto quieres en los diferentes puntos? Te vas a centrar y vas calculando las presiones. Entonces, el chiste es pues, localizar los puntos donde convergen los tubos, determinar ahí la misma presión y las presiones de importación son las que cambian. Entonces, puedes partir de ahí o modificar el sistema a tu gusto y mover los flujos o incluso cambiar las direcciones de flujo. Por eso vemos tubos como el de Topolobampo, Chihuahua, que tiene esa onda que es precisamente para converger con lo que baja el sistema central. Son, digamos, Y que hay en el sistema donde puedes abastecer ya sea con un lado o con otro. Ahora, eso no es tan fácil porque ya hay contratos de interconexión y la tarifa puede ser que cambie. Entonces, no es tan fácil cambiar de corriente, aunque sí se puede hacer. Y generalmente tienen que salir documentos extemporáneos de resolución de cuotas para que se permita ese tipo de flujos, lo cual se le llama. ¿Cómo se le llama esto? Cuota informativa. Hay un documento oficial que es el que le llaman alerta crítica. Salud. Se llaman alertas críticas. Cuando se declara una alerta Salud. crítica del sistema, generalmente es porque algo cambió y está haciéndote sobre condiciones de emergencia. ¿Cómo se le hace una alerta crítica? Alertas críticas de Yenova, que Yenova es que trae Ramones 1, Ramones 2. Y no. Alerta crítica. Ahora aquí hay 3, son desde 2020. Son las de Samalayuca, no sé qué pensar. Es Burgos, vamos a ver. Alerta crítica por falla en el sistema de gas, Burgos, Monterrey. fuego en el sistema de transporte de gas LP. Entonces, gas LP es extraño leerlo porque ellos transportan gas natural, pero parece ser que hubo algo que pasó en la estación de bombeo Burgos del gas LP. Les digo, los CPGs, ahí llega la cuestión del gas, el QG de los pozos, y de ahí salen las cadenas. Pues probablemente hubo algo ahí que afectó aquí a Ramones 1, pero Ramones 1 no está tan cerca de Burgos. Vamos a ver qué dice este documento. Causa que originó la alerta crítica, la detección de una falla en el sistema de gas y fuego instalado en la estación de bomberos LP de transporte de gas LP TDF. Medidas de control. En caso de ser requerido, TDF es TDF. Son las siglas de su sistema. Lo que pasa, este documento sale del área comercial, no sale del área de operación. Son 3 áreas. El área de operación es la que está siempre en parte de control ahí con el mercado. Y son los que abren y cierran las válvulas y los que determinan la cuota del sistema. Todo está moviendo con base en lo que el operador recibe diario, pero esa decisión está en función de unos datos que el operador comercial le entregó. Entonces el operador comercial hace sus balances, se supone que sale de operación, aunque no siempre. Y hay unos, digamos,
La información originalmente fluyó de operación a comercial primero. Ya luego la comercial tiene sus números basados en operación y a partir de eso hace una rutina de cuotas. Entonces, la responsabilidad ya en tiempo real siempre se ve que es al revés, aunque sí surgió de operación inicialmente. Entonces, las cuotas se modifican en operación por eso, durante los ciclos del día, porque todo varía. Entonces, este documento sale del área comercial al área de operación y el área de mantenimiento, digamos, está ahí en el área central con sus residencias en sitio. En sitio hay 4 o 5 personas, son 2 camionetas y esa área es la encargada de hacer la gestión con área central para la contratación de servicios de mantenimiento, llámese reparaciones, servicios de calibración, hot-tapping y stopping. Y protección catódica, que generalmente la protección catódica es una revisión de rutina de la compañía, aunque sí hay una compañía de servicios que te está apoyando constantemente también, pero digamos no está en sitio durante todas las mediciones. Hay un reporte o una visita semestral. Entonces, esto salió del área comercial, lo avisaron y parece ser que solo es una información de rutina, porque en los procedimientos operativos y de emergencia siempre dice, cualquier cosa que pueda llegar a pasar en los sistemas cercanos se tiene que reportar, y si es una condición que puede poner en juego, es una condición de emergencia. Okay. Entonces, el servicio no está comprometido. Estos son líquidos, terminal de almacenamiento. Son líquidos, también son líquidos estos datos. La detección de una falla del sistema de gas y fuego instalada en la estación de bombeo. SEMPA. Y gas LP, todo esto es gas LP. TDF. No recuerdo el permiso que está de transporte de gas licuado de petróleo por gasoductos. Habría que revisar la fórmula, pero la tenemos la otra clase, la cuestión de la hidráulica de gas LP. Okay. No es importantísimo el gas LP. Anoten el siguiente dato: 145,000 barriles por día. $145,000 barriles por día es lo que mueve el gasoducto. ¿Cómo se llama este? ¿Es el mina? Mina, vas a poner el Minatitlán. Minatitlán, San Martín, Texmelucan. Delta de Carpio. Minatitlán, San Martín, Texmelucan, Delta de Carpio. 145,000 barriles por día. Vamos a aprovechar que estás aquí con Diego. A ver qué dice la Ramón en fondo. Ahí están los ductos de Sempra. Ramones México Norte. Ramones es la importación más alta de flujo de gas de México. 2,200 MMBCD. A Ramones 1 bajan aproximadamente entre 1,000 y 1,200. A Ramones 2. Y 1,000 se queda en Monterrey. Ramones es Monterrey. Ramones es un lugar donde ahí es donde está el fracturamiento hidráulico. Exactamente ahí está. De ahí para arriba, de ahí se Coahuila, de ahí hacia Ojinaga, digamos. Pero Ojinaga, sí, de ahí hacia Ojinaga. Ojinaga es una importación de gas, pero gasoducto Ojinaga en Encino. Ese gasoducto son gasoductos nacionales. Ojinaga es el punto de importación. Ojinaga es el respaldo de importación de lo que entra en Oaxaca.
de lo que entra en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es el Samalayuca Sázabe. De hecho, Ciudad Juárez, aquí dice gasoducto de Agua Prieta. Gasoducto de Agua Prieta son dos sistemas. Me parece que son dos sistemas. Uno que está en medio del Samalayuca Sázabe, lo cruza y es una importación que se conecta con Kinder Morgan. Pero Agua Prieta es principalmente lo que entra en Ciudad Juárez, que le da el Samalayuca Sázabe y que baja al Tarahumara. Entonces, eso viene de la cuenca de Oaxaca. Oaxaca es en Estados Unidos, está en Texas, que ese cabezal es de Carso. Ahí entra el gas que va hacia Ojinaga y que va hacia Ciudad Juárez. Entonces, en Carso está la división de esos flujos. Tengo entendido, ese cabezal lo maneja de Estados Unidos. Y pues nunca lo vi, prácticamente nunca lo vi. ¿Saben? No tiene cuenta de control. Gracias. Me imagino que el sitio, la gente es de Carso, pero no tiene telemetría. No sé por qué no tiene telemetría de presión o flujo o de medición. Yo creo que lo tiene concesionado, lo tiene que aquí trabajé ya, supongo que sea personal de Carso, pero pues también le da Ojinaga porque ni siquiera hay programas comerciales y debe de haber, así como hay todo para Samalayuca, ya sabe, hay un área donde se trabajaba todo esto de importación, debe existir la parte de Oaxaca. Pero bueno, aquí está el otro tubo, y pues son un montón de tubos, ¿no? También está el tubo de Rosarito. ¿Dónde queda Rosarito? Baja California. Norte. Luego está el sistema Sonora. El sistema Sonora es después del tubo de esa foto es la estación 23, ahí luego está el sistema Sonora, ahí entregas al sistema Sonora. Este tubo viene de la función 1 de válvulas, que es el gasoducto de Agua Prieta. Y pues esto es lo que factura Carso al final de cuentas. Estoy imaginándome el precio que maneja un cabezal. O sea, aquí esto es millonario porque son 629 kilómetros. Ah, su madre. ¿Cuánto mide un cabezal? ¿Cuánto es que? Yo digo que el cabezal no es del terreno de la escuela. Entonces, ¿cuánto mide cuánto manejará el flujo del cabezal? 5 veces el flujo de esto. Sí, ¿no? Pero el precio, muy poco. Entonces, yo quiero pensar que por ahí va la cuestión de personal relacionado con la instalación. Entonces, quiero pensar que lo construyeron, lo dejaron en el sitio, se cobra un servicio de operación en función del flujo, sí. Pero el precio hace muy poco y no lo justifica. Tuvo que ir de la mano con este proyecto, al final de cuentas, y sin este tubo, el cabezal no existe. No es un hecho. O sea, no creo que hayan dicho, hacemos el cabezal y luego pensamos que hacemos un tubo. Yo creo que fue al mismo tiempo. Y cuando revisa uno los documentos viejos, del 2015, yo creo que hasta 2010, yo creo que ahí sale el proyecto ya del tubo asociado al cabezal. Entonces, todo va de la mano, porque la prioridad es de Carso, Pinche. y es una de las más altas prioridades. Actualmente, Se me dueña del 25%, que sí. luego dice gasoducto de Tamaulipas. Joder. Gasoducto de Tamaulipas. Vamos a ver cuál es. Según yo, esos son los temas que están ahí en Ramones 1. Tiene que ser Ramones 1 porque no hay tubos de CEPA que vayan a la costa. Nada, sistema de recién. Ahí está el diagrama. Ajá. El caracol Los Indios. Gasoducto de Tamaulipas es el sistema caracol Los Indios. Es el Ultra Reynosa. Las fotos que les enseñé de importación. Aquí dice, ¿no? Tetco. Tetco, Tennessee. Y aquí dice Trump Line de 20. ¿Qué son los menús? ¿Cuál es? Según aquí nuestra México está cortado. Ahí lo quiero dice Álamo. Ah, Pero bueno, aquí en Álamo es la terminal. las pulgadas de la tubería. No, pues le Esa Sí. caseta es el Sí, punto de güey. Álamo. Y todo va al caracol. Y el 30 caracol pulgadas. baja gas a Los Indios. Macho, la madre, hace mucho flujo.
Y aquí hay un gasoducto de 42. Sí, no No, 42 no existe. Lo reventamos a 800 mil. ¡Hala! Hicimos una operación de corrida de diablos en el ducto que va arriba. Este caracol, es de Ramones. Le voy a dejar el cursor. Ese punto donde está el cursor, ahí es Ramones. De ahí para arriba es el fracking. Ese tubo de 42 es importantísimo porque baja gas de Ramones. Y puede movía 300, que es la importación de Kinder Bueno más o menos. Ese tubo que viene de Caracol a Ramones tiene un diámetro de 36 pulgadas, pero es un tubo que ya está viejo. Y ese tubo no puede mover mucho gas, mueve entre 50 y 150 gas. Entonces, a lo mucho, habría que calcular el perfil de presión. O sea, no se puede, tiene un perfil de presión que no se puede ir tan alto en la entrada del trabajo en la llegada de Ramón. Y resulta, creo que corrimos diablo ahí. Me parece que sí corrimos diablo ahí en ese tubo de 36. Y tuvimos que soltarle la alta presión al de 42. Y pues reventó. Y reventó, ese tubo tiene una M-POM de 1100, 1200. Y reventó 800 libras. Entonces, ese tubo tiene que volverse a hacer, es un hecho, porque si no indios, se queda con 1100 de flujo, que es lo de Caracol, y se queda sin Ramones. Y de ahí para abajo está interesante, porque ahí para abajo están todos los consumos de cereal. Son las centrales de Tuxpan, las centrales de Altamira. Entonces, esa estación tiene que mover 1400, y si no es un tubo de 42 no se puede mover nada. Entonces, aquí el sistema Tamaulipas sería el sistema El Caracol Los Indios, que mueve actualmente 1100. Esos 1100 es la suma de Kinder Morgan, de Energy Transfer, de Tennessee y de Burgos. Es el complejo en su totalidad. Todo lo de Burgos entra en la misma corriente, que es el Caracol, pero en realidad llega a una estación que está antes, que es la 19, ahí convierte todo el gas, y en la 19 es donde mandas ya sea a Ramones en 36, y lo que no va a Ramones en 36, que pueden llegar a ser hasta 150 millones, van a los indios, que son 1100 millones. 1100 sería la mitad de Ramones 1. Ramones 1 está aquí arriba, es una compresora que entra del Río Grande. Esa compresora descarga a 82 kilogramos sobre centímetro cuadrado y sería la referencia que utilizaremos para nuestros cálculos de máxima presión. Entonces, la máxima presión operativa que se puede alcanzar a la descarga de un compresor sería de esta compresor, 82 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No es más presión, es una alta presión, pero no es alta presión. Alta presión no es. Aunque es el valor más alto que se alcanza en el sistema, 82 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y ahí van 2.200 millones hasta llegar a Ramones 1. Luego se ve el área de Monterrey y abajo se ven dos tubos de Senagas, que dice Senagas 24 y Senagas 36, y hay un tubo que va a Roma, ahí dice Roma, ¿no? Sí, Ciudad Mier. ¿Quién sabe por qué dice Roma? Ay, cabrón. Pero ese tubo es el de Kinder Morgan Monterrey. Merlo también. Es el soporte de reconstrucción de Monterrey. Este diseño es la clave para que se abastezca Monterrey. Entonces yo creo que Monterrey te va a decir, yo creo que sí se puede. ¿Por qué el fracturamiento si ya tengo gas de esa línea? ¿No? Esa línea es, no el fracking en su tiempo. Pero pues se tiene que hacer porque se tiene que hacer, porque lo estamos promoviendo, no es porque les den trabajo a los petroleros, que llegar a ese punto ya es un punto muy insensato de nuestra parte. Porque al final la cuota tiene que ser rentable, ¿no? Pero ¿a cuánto valor hay que llegar? A 800 máximo, que es el posible. Ya 800 millones. Es el imposible. Entonces, ¿lo vale? ¿Cuánto va a ser de crudo? Porque hay que meterle. No. Esta refinería de Cadereyta, ¿no? Si no hay punto Cadereyta, No preguntes ni entre nada. Monterrey y Ramón está Cadereyta. Y ahí tendría que ir todo el flujo de crudo. Y a Burgos, tendría que subir el gas a Burgos. Y hemos mencionado que allí donde está el punto de Reynosa, allí están todas las instalaciones del CPG Reynosa que nunca fueron utilizadas. El CPG está abandonado. Entonces, esas instalaciones seguramente van a ser las de fracking.
Pero es cambiar totalmente la industria, ¿eh? O sea, esto está hecho para que el gas se importe, Eso debe que estar Monterrey chido. dependa del gas importado. Hay una Nunca se lo cantidad vi. alta de Monterrey para recibir gas. Ahora, Les vale. ¿puede Monterrey recibir más gas? ¿Cómo contar? Sí, puede recibir más gas. Sí. ¿Por dónde? Por esa línea que se llama Kinderborn en Monterrey. La pregunta es, ¿por qué no recibe más gas? Porque si le aumentas el flujo de gas al tubo, como le pides más caída de presión por fricción, la presión llega muy baja acá a Monterrey y el tubo que viene de Monterrey trae una presión de Ramones 1, que es una buena presión. Entonces la presión aquí en Monterrey es de 700 libras y ese flujo de 700, que otorga una presión de 700 libras es la presión que debe llegar de Kinder Morgan de arriba. Y hay un punto donde si le empiezas a aumentar el flujo, ya no llega la presión y ya no entra en el sistema, ya al contrario, se regresa y exporta. Entre comillas, ¿no? Porque realmente no exportas, lo que haces es empezar a llenar el tubo de manera inversa y modificar el perfil de presión. Es el problema que se tiene en Monterrey y que se tendría en cualquier tubo. Y hay otra línea que sube en Monterrey. Esa línea que dice Senagas 30 pulgadas es un tubo que va a las acereras de Monclova, que también es un punto de alto interés. Ya no se alcanza a ver aquí en el mapa. Pero digamos, el tubo que sube a Monclova es un tubo que va a Altos Hornos de México. Y Altos Hornos de México es la competencia directa Carlos. de lo que pasa en Monterrey con el acero de Ternium y lo que pasa en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán. con ArcelorMittal, que son las acereras más importantes del país. Esos flujos nunca se apagan y siempre se están encontrando gas. Entonces, digamos, son de los flujos que mantienen el sistema operativo siempre y que a su vez justifican las corridas de diablos. Y luego de aquí, ¿qué? O sea, quiero bajar más gas. ¿De dónde? Si no hay calculamiento de las importaciones. ¿Se puede por aquí? No. Por aquí no hay que bajar más gas. Esto ya está saturado de gas. Ya no se puede mover más gas. ¿Dónde se movería? En el Samalayuca Sasa, en el caso, que entra por la zona de Guapeta o en el Marino. Y ligeros cambios de cuota que puede llegar a haber en Ramones 1, si es que lo permite la capacidad del sistema. Generalmente Ramones 1 está en 1800 y puede subir hasta 2200. Todo esto, ¿por qué? Porque se decide utilizar más gas. ¿Por qué? Porque la industria está avanzando y están generando producto. Entonces, mientras haya evolución industrial durante el día, que preferentemente la tiene que haber, va a haber flujo de gas. Hasta ahí nos quedamos y seguimos. Sí, perfecto.